todos, todas. Agradezco la invitación y me alegra estar hoy con ustedes después de un buen tiempo, ver amigos, amigas, también dirigentes sindicales, ¿no?, del Congreso, algunos como Laura, también de posgrado Ángel y varios de PRI, que no puedo decir todos los nombres porque me demoraría demasiado. Bien, yo voy a tratar un tema, tenía el orden, porque previamente venía una profesora que justamente iba a tratar los convenios de derecho al trabajo, el convenio 87 y 98, pero parece ser que el tema del tráfico nos hace casi imposible llegar a la hora, ¿no? Aunque hay también la puntualidad, hay que fomentarla, es una opción, no ser puntual. Bien, en fin, y por lo tanto la filosofía tiene un papel importante, pero también el derecho al trabajo. Entonces yo veo aquí, pues en otros años vi más alumnos, ¿no?, que da gusto venir, ¿no?, porque si no uno pues hace rápido, como el torero, ¿no?, si ve que no está bien el toro, pues mata al toro rápido y se va. Pero si está bien el toro, pues uno disfruta, ¿no?, y hace, pues se gana la banderilla, pues la cola, etc. Bueno, pero esa crisis que habló también Diego, mencionó algo del taller, ¿no?, y de paso dijo del derecho al trabajo. En efecto, hay una gran crisis del derecho al trabajo, y uno de los temas que voy a tocar es ese. Entonces, pues, más que preocuparnos, lo que tenemos que hacer es entender, ¿no?, por qué la crisis, y toda crisis, ahí yo uso el término más de lo que Mariate utilizaba como sinónimo de agonía, ¿no?, que bueno, no es un término acuñado por Unamuno, pero Mariate usaba la agonía como crisis, pero crisis en sentido de es que esto no tiene que ser un monólogo, ¿no?, que yo hablo y hablo de una hora y la gente no entiende nada. Y yo estoy observando incómodamente todos con su celular, chateando, a pesar que ya pasó el 14 de febrero, pero siguen pues ahí con los mensajes, siguen todavía con los efectos, ¿no? Hasta los dirigentes, ¿no?, también tienen vida, pero bueno, esos que están con licencia y todo, pero ahí están, no se resignan con el romance. Entonces, yo les pido solo 15 minutos, no da más este tema, pero que mutuamente que sea un diálogo, ¿no? Si quieren me interrumpen, me preguntan, lo que quieran, y yo encantado de conversar con ustedes. Pero no tolero, y perdone que les diga en personal, es que alguien esté con su celular, como Elena, que se supone que es mi asistente, pero ahí eso además es enervante y te pone nervioso, ¿no? Porque es como que invitas a almorzar, a comer a alguien y después de disfrutar mirando a los ojos, ¿no? Pues está mirando su celular y bueno, no tiene sentido invitar a comer, ¿no? Bien, dicho esto, entonces, ese es el tema que me han invitado. Yo acepté gustosamente, busqué esa foto famosa, los mayorcitos, no sé si los dirigentes de arriba habrán visto 1900 de Bertolucci, 1900, ¿no?, una película italiana famosa. De 1900, la historia de Italia, ¿no?, cómo el sindicalismo nace en Italia y todo el siglo, y esa foto es maravillosa, ¿no?, una foto real de cómo, ustedes van a ver ahí, cómo nace el sindicalismo. Pero bien, lo diré de manera muy general. Bueno, además también reconozco a Taller para que no me critican, siempre el Taller me critica, porque yo les observo, les digo sus cosas, ¿no?, y ahora tengo muchas observaciones, les digo es dirigente o secretario o presidente, no sé qué del Taller, y por supuesto que debía estar lleno, ¿no?, pero en fin. Bueno, veamos la obra larga. Entonces, mi propuesta es esta. Ahora, esa foto también es real,
aquí creo que participó mi amigo está al fondo, esa foto de 1977, que fue la huelga más importante del Perú en toda la República. Y ahí está, con muchas características propias, interesantes, pero que yo no voy a tratar ahora, no es ese tema, simplemente para que ustedes pues, se animen a ver este PPT y olviden su celular. Bien, ¿cuál es el tema? Tengo solamente 5 temas. Uno, evidentemente no se puede hablar de libertad sindical si no habla de la organización, porque ¿quién es el que tiene la libertad? Los organizados, los miembros de la organización sindical. Pero este tema tiene que ver, y la gran crisis que vamos a analizar, tiene que ver con el nuevo contexto, ¿no? La globalización económica, social, política, ¿no? Y luego yo quiero decir algo sobre la OIT, porque es interesante, sobre los convenios. Como dije, no, tocaba al final, y esta profesora iba a hablar de esos convenios, pensaba leer menos, pero quizás ahora me entiendo un poco más. Y finalmente, retos, desafíos nacionales, ¿no? Porque lo que hay que hacer es, quizás partiendo de lo general, para llegar a lo particular, aunque lo recomendable es al revés, pero esta vez haremos para entendernos mejor, ¿no? Porque también ciertamente hay cosas nacionales que no podemos entender si es que no analizamos el contexto. Y finalmente algunas conclusiones. Bien, ahora sí, cuando digo la organización sindical, bueno, hay varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, vale la pena recordar el origen etimológico. Yo siempre insisto en la etimología porque eso nos da pie a poder defender algo que nosotros creemos o en todo caso conocemos, ¿cierto? Porque la palabra sindicato está menoscabada, está en nuestro país por lo menos no se respeta, y veremos más adelante por qué. Sin embargo, el origen es muy interesante porque viene del griego, sindicato, ¿no? Y pasa al latín sindical. ¿Qué cosa significa? Simplemente es un gremio, alguien que representa a una colectividad. Bueno, es el sindicato, ahora pudo llamarse otro término. Bueno, no fue así. Entonces el término proviene de gremio, ¿no? De interés, de grupo. Dicho esto, también hay que decir que la naturaleza humana busca siempre la colectividad. Eso desde Aristóteles, ¿no es cierto? El ser humano es un ser social por naturaleza. De manera que ahí hay un tema, después lo explicaré, el afecto societal, ¿no? O sea, el ser humano, todas las esferas, sea políticas, empresariales, asistenciales, lo que quieran. Pero es curioso que en el caso sindical va más allá, porque la función fundamental de toda agrupación humana fundamentalmente es la representación, ¿cierto? Tú estás en un club, ¿qué haces? Tú eres parte del club. El club de alguna manera te representa, o tú representas al club. Pero luego, esa fundación, o ese club, esa asociación también tiene la función de protegerte, esa función interna, ¿no es cierto? Porque si eres parte del colegio de abogados, por ejemplo, y cometes, no sé, porque tienes algún problema, etcétera, el colegio de abogados debiera protegerte, debiera velar por ti, ¿no? Pero en el caso laboral, y esto es interesante decirlo, el sindicato tiene otra función, además de las dos, en la autorregulación. Esto es maravilloso realmente, ¿no? Algo dijo Diego, es la posibilidad de las partes laborales. Yo ahí no comparto contigo, a pesar que mi alumno, pero esto de clases sociales, en fin, eso es muy complicado, digo, eso ya... hay otras categorías modernas, yo sé que mi amigo, quizás que da la década 60, 70, sino que hay otras categorías de intereses sociales. Porque no hay diferencia. ¿Cómo no va a haber diferencia un trabajador con un empleador? Evidentemente sí, ¿no? El empleador tiene posibilidades económicas, ahora. Pero la diferencia fundamental no va por ahí, eso de que lo estudian los economistas, los filósofos. Nosotros lo que nos interesa es la diferencia jurídica. ¿Cuál es la diferencia jurídica? Que esa persona, ese sujeto, ese sujeto colectivo, tiene poderes, facultades que no tiene el trabajador. No se compara. En el derecho al trabajo, el empleador te puede sancionar. Ahora bien,
Pero también, y ahí hablo digo del derecho compensatorio, también es verdad que el derecho al trabajo, el trabajador va a tener derechos más que el empleador. Lo que pasa es que no, es otra cosa que no simplemente Perú. Pero lo interesante es que el trabajador, cuando surge el derecho al trabajo, hay un derecho compensatorio, pero no proviene de que son pobrecitos, de la lucha de clases, no, proviene de un Estado moderno. En todo Estado moderno no puede haber desigualdad jurídica, todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, incluso a las personas jurídicas, ninguna relación jurídica puede haber desigualdad, en ninguna relación jurídica, porque estarías en contra del Estado moderno, del Estado de Derecho, que es la igualdad de la ley. Por eso es un joven, no se va a entender. Ahora bien, entonces, dicho eso, el derecho compensatorio, ¿qué hace? Lo que él ha hablado de la huelga. ¿Qué es la huelga finalmente? Bueno, la huelga es el daño lícito. ¿Por qué daño lícito? Porque si la huelga, y mis amigos de ahí, gente del Congreso, saben muy bien y les encanta la huelga, si la huelga es legal, ¿qué cosa le está generando al empleador? Lo más grave que puede perder un empleador, que es, no estamos hablando del Congreso, eso no es nuestro trabajo, es un placer. Estoy hablando de las grandes producciones, de las minas. Esos trabajos, evidentemente, son los que crean riqueza, los que hacen que sea factible la economía de un país. Entonces, lo que el empleador va a buscar, evidentemente, va a ser ¿qué cosa? Utilidades, ganancias. Esa es su razón de ser. Basta leer a Max Weber para entender eso, ¿no? El espíritu del capitalismo. Porque el capitalista tiene esa angustia de poder producir más. Es una angustia insaciable. Ganas 1 millón, 2 millones y seguirán ganando más. Yo dicen además que le va mal. Están ganando 20 millones y pueden decir que le va mal. Ahora llega otro amigo. Yo no sé si vienen por problemas de cuentas o por un tema académico. ¿No? En todo caso, me diría rápido. No, mentira. Vamos a conversar. Pero ya me han distraído. Entonces, lo que quiero decir es que ese es el derecho compensatorio. Pues. ¿Qué derecho tiene la relación jurídica? Piensen en cualquier relación jurídica comercial, civil, piensen en lo que tiene cualquier relación jurídica, incluso de familia. Las casadas, casados, amantes, o sea, piensen en esa relación. No hay ninguna relación jurídica que puede garantizar a una de las partes hacer el daño a la otra parte. Eso no existe. Solo en el derecho de trabajo, a través de la huelga. Pero no solamente la huelga, también está la libertad sindical, que es fundamental de la organización sindical. La organización sindical, y ahí paso un poco rápidamente a cómo aparece el sujeto colectivo, por eso que la foto de 1900 me parece extraordinaria esa foto. Es decir, de los sindicales. Pues son términos hegelianos, la fenomenología del espíritu. Hegel, por supuesto, no estudió nada del sindicato ni nada, pero se puede aplicar. O sea, lo bueno de la ciencia tiene dos características básicas: la universalidad y la racionalidad. Si tú tienes esas dos categorías, ya vas a tener suerte, puedes aportar algo. La universalidad lo puedes aplicar, y la racionalidad es que lo puedes usar. Ya está. Entonces, cuando Hegel analiza cómo el ser humano es distinto de hace 2000 años y por qué ha cambiado, cómo ha progresado, es que él va a decir, claro, desde un lado muy idealista, pero se puede aplicar, él va a decir que hay un proceso ahí que Hegel medio complicado, dice el paso de una conciencia en sí, individual, a una conciencia para sí. Ese es el avance en la humanidad, ese es el Estado moderno. ¿Por qué? Porque el ser humano se va a juntar con otros y va a trasladar su interés individual a un interés colectivo. De la posibilidad de restringirse en unos derechos para tener otros. Bueno, eso es lo que hacemos. Cuando tú participas en un partido político, lo que estás haciendo, tu conciencia individual estás trasladando a la conciencia colectiva. ¿Puedes restringirse en algo? Sí, es posible. Pero también puedes ganar mucho. Entonces, así surge la organización sindical y surge, como insisto, quiero insistir mucho en esto, surge tan igual como los partidos políticos, como los gremios empresariales, porque surge
a raíz del Estado moderno. Ustedes saben que antes de la Revolución Francesa no se podía hablar de Estado moderno, no habían ciudadanos, lo que había eran súbditos. Los súbditos no eran ciudadanos, no tenían derechos, y por lo tanto ya no dependemos de los gobernantes. Nosotros tenemos que hacer país, tenemos que hacer sociedad. Por eso que las instituciones tutelares de una sociedad van a ser evidentemente los partidos políticos, los gremios empresariales y los gremios sindicales, que es lo que ha permitido el desarrollo del Estado moderno en Europa, o Estados Unidos también. Bueno, como paréntesis, nosotros, por desgracia, no tenemos un gran desarrollo de esas tres instituciones. Los partidos políticos, pues es una desgracia, ¿no? No hay ningún país civilizado que un partido pueda tener dueños. Vayan ustedes a Estados Unidos, a Europa, y van a ver que los partidos, que son grandes partidos además, es imposible poder relacionar con una persona. Imposible. Imagínense ustedes, lo relaciona los demócratas con Biden porque es candidato. Pero nadie puede pensar que es el partido de Biden, porque después de entrar de Biden hay muchos candidatos. Entonces, esa es nuestra desgracia. Pero bueno, es otro tema que para eso no me invita el Diego, pero bueno, es otro tema interesantísimo, ¿no? Los partidos políticos. A ver, avancemos, ahora sí. Bueno, quiero contextuar por qué la crisis, ¿ya? Pero antes, para entender mejor, ¿por qué el apogeo del sindicalismo? En primer lugar, es el Estado moderno que le permite, perfecto, la relación de igualdad, etc. Pero va a haber otra razón, porque acuérdense ustedes que la sociedad, pues lo que predomina es la economía. El derecho está detrás. El derecho no hace la realidad. La realidad hace el derecho. Acuérdense de Habermas, el derecho constructo social. Tú construyes el derecho de acuerdo a tus necesidades. Si tienes un derecho débil, como dice Diego, la crítica va a nosotros mismos, ¿no? No depende de nosotros, Diego. Diego podría hacer algo extraordinario, ¿no? Se le llama la vida alegre, la vida lúdica, ¿no? Pero así son los jóvenes. ¿Dónde están ahorita los jóvenes? En la playa, yo pasando por la playa los vi. Entonces, ¿cuál fue el contexto? Es que paralelamente en 1800 aparece el capitalismo, ¿cierto? Pero aparece también como parte de los cambios revolucionarios, caso de Francia, ¿no? ¿Verdad? Y yo vine por mí. Por mí también. Bueno, son mis alumnas, pero no sé qué nos han llevado, no sé si la desaprobé. Por eso se van. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver acá. Hacia 1800, que ya podemos ver el capitalismo, a propósito que vale la pena que ustedes compren un libro del Perú para entender este capitalismo naciente del Perú, de Carlos Contreras, un historiador muy bueno. Carlos Contreras, se llama El aprendizaje del capitalismo, que él analiza cómo se dio el desarrollo del capitalismo, pero a nivel mundial, por supuesto, hay muchos, ¿no? Pero lo concreto es lo siguiente: el capitalismo lo que va a hacer, pues, va a haber una producción centralizada. Y esa centralidad de la producción, ¿de dónde proviene? Proviene básicamente porque el capitalista, acabo de decir, lo que busca es mayor productividad. Por ejemplo, hay un término ahí que el padre de la economía, Adam Smith, incorporó a la economía, que es interesante: la productividad que disipa la producción. En todas las sociedades, los seres humanos producen, porque tienen que vivir. Pero no todos tienen productividad. El capitalismo obliga a una productividad. ¿Por qué? Porque no le basta producir, lo que le basta es ganar más. Y por lo tanto necesita orden, disciplina. Eso es productividad. Eso es productividad. Y eso lo estudia Adam Smith con la famosa división del trabajo. Porque la división del trabajo, ¿para qué? Para tener mayor productividad. Y él analiza, los talleristas de ese entonces, estamos hablando de 1792, ¿no? Él analiza cómo producían los alfileres, que eran muy importantes en esa época, porque hay muchos telares, ¿no?
Entonces él dice que un artesano no producía 100 al día. Pero si dividiéramos, podíamos producir 1000, 2000, 3000. Pero división no en sentido terminológico, de que tú divides este para acá, no. División para él es que cada trabajador tiene una función dentro de algo lineal. Si quiere también le llama la producción lineal, que es muy conocida por la producción taylorista, fordista, ¿no? ¿Por qué? Hay películas sobre eso, incluso todavía hay fábricas todavía que producen de ese modo, ¿no? Por ejemplo, todavía algunas fábricas de automóviles en el Brasil se puede ver que producen en línea, ¿no? Hasta que el carro salga ya con las llantas, ¿no? Pero todos producen en línea. O el caso de medicamentos, ¿no? Todo el mundo está poniendo cosas, haciendo cosas y producen en línea. Bueno, ese proceso de producción centralizada o centralizado permitió que en esos grandes espacios llenos de trabajadores, no 1000, 2000, 3000, porque fabricaban muy grandes bienes, ya el capitalismo entra a una producción en masa, que es la revolución industrial, justamente. En ese ambiente es lo que le dije hace un momento, el tema del afecto social. Es decir, el trabajador se va a comunicar, va a conversar con sus compañeros, porque claro, también comprenderán ustedes que ya se empieza con los derechos laborales y ya había una jornada laboral mínima, no las 8 horas, porque se había reducido de 18 a 14, luego a 12, imagínense. Pero aún así, era deplorable también, pero aún así tenía momentos para comer. Acuérdense que el trabajador es un elemento de producción para el capitalista, no es el amiguito, el que le da besito, no, ni su profesor, no, sino es un elemento de producción. Ahora le llamamos recurso humano, porque es un recurso. Ahora bien, en ese contexto entonces se comunicaba. Ahora va a venir un amigo candidato, porque él se comunica con la gente, ¿no? Porque busca afecto, ¿no? Entonces, en ese buscar el afecto es que va a haber ese traslado de la conciencia en sí a una conciencia para sí. Sobre eso hay películas, yo les recomendaría, ojalá puedan ver, o que ya la he aplicado de Netflix, una película extraordinaria que se ve una parte, no todo. Espartaco, podría ver, en vez de estar viendo pornografía, ¿no? Espartaco. Se ve un momento dado, hay un traslado, ¿no? O sea, el interés personal, el sufrimiento personal se traslada a lo colectivo. Ese es el sufrimiento colectivo. Bueno, eso ocurrió con. Entonces, en un ambiente de centralización productiva, pues los sindicatos tuvieron lo que se llamaba los 30 años, ¿no? La bella época. Más 60 años, ¿no? La bella época, ¿no? La bella época. Estaban felices, ¿no? Aparece la jornada laboral, los derechos individuales, colectivos, procesales, se aprueba el seguro social, la seguridad social, el estado de bienestar aparece en los años 30. O sea que hasta los años 80, en Europa, en el mundo, esa producción centralizada permitió el gran desarrollo de los sindicatos. Por eso que tenía muchísimo poder. Hasta ahora lo tienen todavía. Si uno va a Estados Unidos y ve los sindicatos de transporte, puede paralizar Estados Unidos, ¿no? O uno va a Europa y ve igual los sindicatos, lo que hace poco han visto ustedes en televisión, Francia, los agricultores con sus tractores paralizaron Francia. Paralizaron Francia. Entonces, es verdad, pero también es verdad que a partir del 80, 90 especialmente, aparece un contexto nuevo que cambia todo, que es el tema de la globalización. Pero no solamente la globalización, hablando del candidato, bueno, y al final de esa pregunta también, es que ya me hace estado hablando. Ya, ¿por qué aparece la globalización? Aparece como algo interesantísimo. ¿Qué es lo que ha cambiado nuestra vida? Si no, mire, todo el alumno de este chico con su
laptop, ¿qué estará viendo ahí en vez de escucharme, no? Espero que no lleves un curso conmigo que te voy a desaprobar. Miren, ¿qué es lo que pasaba? A ver, justamente lo que está haciendo él. Aparece una novedad que es la comunicación. Pero siempre no se lo he comunicado. Colón también se comunicaba con su mujer, le enviaba una carta y llegó cuando se murió la mujer, ¿no? Eso sí es verdad. Pero ahora no, la comunicación en tiempo real. En tiempo real. Hoy podemos ver, a esta hora podemos ver lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, ¿correcto? Ahora bien, ¿eso qué tiene que ver con los cambios económicos? Pues simplemente tiene que ver es que en los mercados ya no necesitas moverte. Los grandes capitales ya no necesitan estar en un solo lugar. Entonces aparece el tema que es un tema grande para estudiar, la descentralización productiva. La descentralización es lo contrario a lo otro. Ya no producen en un solo lugar, sino producen de acuerdo a dos variables. Uno, que ahorran mano de obra, y dos, materia prima. Entonces, en vez de producir llantas en Alemania, la Volkswagen, pues lo producen en Brasil, que tiene caucho, y que los otros son miserables comparado a Alemania, ¿no? Y la materia prima también es más barata. Si necesitas tela, ¿a dónde vas? A la marca, no uses ese apellido. Te vas a la India, donde la tela es barata y el trabajo es miserable, el pago es miserable. O si solamente quieres ahorrar mano de obra, pues, si eres transnacional, te vas a la China. China, a pesar de mis amigos que son comunistas, sin embargo, tienen las transnacionales más grandes del mundo. Ahí están todas. ¿Por qué? Porque el salario mínimo de este señor gana miles de dólares, el salario mínimo $100. Así que cualquier empresa va a hacer plata, ¿no? Entonces, eso va a romper esa centralización. Y por lo tanto, cuando te divide, cuando la producción ya no es centralizada, cuando los efectos societales se quiebra, ya no compartes, ya no participas en esa cuestión colectiva, ¿qué va a ocurrir? La crisis de sindicatura. Hoy en día es una verdadera crisis. Pero no por solamente los sindicatos, sino la crisis proviene del tipo de producción. Ahora, cuando digo descentralización, no estoy hablando solo de esa producción de grandes empresas, ¿no? Estoy hablando de muchas cosas. Estoy hablando del teletrabajo, estoy hablando de los hiper, estoy hablando de trabajo virtual, estoy hablando de la uberización, ¿no? Se le llama uberización a ese fenómeno del Uber, que lo que va a hacer es reducir costos laborales a través de derechos. Y eso se va a ver en todos los países del mundo. Entonces, no es solamente una crisis nuestra, es una crisis societaria, es una crisis de la humanidad. Bien, avancemos por favor, para ya no cansarnos. Bueno, este convenio lo va a tratar la Comisión. Bien, yo solo quería decirle que, a ver, yo sé que ella lo va a desarrollar muy bien, pero solo llamar la atención, escuchen por favor. Un convenio, como ese convenio de la OIT, en general, el Tratado de Viena de los años 60 señala lo siguiente: todo acuerdo bilateral o multilateral entre Estados se denomina tratado. Pero dice algo más: o cualquier otro término, pues el pacto, convenio, etc. Entonces, esto es importante. Importante además recordar que en nuestro artículo 55 y 56 de la Constitución es cuando un tratado es ratificado por el Perú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ingresa a la normatividad interna de un grado superior. No es cualquier norma. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos, en materia sindical, tenemos este convenio, además ya de muchos años, del año 48, pero nosotros ratificamos en el año 60, mire, ya más de 50 años. Entonces, ¿qué cosa establece? Tres cosas fundamentales. Yo creo, me imagino que Eliana lo va a explicar mejor. Simplemente, lo que hace un rato decía Diego, es que
la libertad sindical supone, hay una libertad positiva y negativa, digamos. La libertad de adherirte o desafiliarte, o sea, o digas que te afilies o te desafilies. Ese es el tema que garantiza la OIT. Y segundo lugar, que esto es importantísimo, miren, escuchen por favor, sé que todavía sigo con el celular, a ver, escuchen. En segundo lugar, es la garantía de no intervención, eso es fundamental. El Estado no puede intervenir, no debe intervenir, por eso hay libertad sindical. Y eso se entiende, ¿no? Imagínense ustedes en la vida personal, ustedes no pueden intervenir el Estado, ustedes son libres. Al estilo de John Paul Sartre, pueden hacer lo que les dé la gana con su vida, ¿no es cierto? Con tal de no hacer daño a otra persona, ¿no? Pero eso. Y en tercer lugar, que es interesante, ya se me ha olvidado, a mí Diego ese no debió olvidar, que es esa libertad sindical lleva al reconocimiento de la afiliación internacional. Ese es un reconocimiento explícito, digo, yo te puedo hablar de lucha, no sé qué. Lleva un reconocimiento explícito de 1948. ¿De qué? ¿Qué instrumento? No, hombre, el convenio no. Lleva el manifiesto comunista. ¿En qué termina? 1848. Proletarios del mundo unidos. Total, habla de muchas clases y ni siquiera has leído el manifiesto. Bueno, entonces, la afiliación internacional se reconoce por el Convenio 80, que reconoce explícitamente el famoso manifiesto de los trabajadores de 1848. Porque así empieza un fantasma a recorrer Europa, y es el fantasma de los trabajadores que van a tomar el Estado, y termina diciendo, bueno, proletario del mundo unido, nada, todo eso. Bien, entonces, uno, libertad sindical, adherirse o no adherirse, o afiliarse o no afiliarse. Dos, la absoluta libertad frente al Estado, no tiene por qué intervenir en absoluto, porque vamos a ver luego cómo ocurrió en el Perú. Y tres, esa libertad de tener, pues, afiliación internacional. Cuando digo afiliación internacional es que la organización sindical tiene grados. Un primer grado es el sindicato, ¿no es cierto? Segundo grado es la federación. Tercer grado, la confederación. Y cuarto grado, pues, será regional, ¿no? Puede ser latinoamericano, o la Unión Europea, o africana, ¿no? Y hay un quinto grado, evidentemente, mundial. Y una chica un poco distraída me dijo que podía haber el sexto grado interplanetario. Probablemente, no lo sabemos, pero son grados que existen. Bien, ahora sí, vamos a ver. Ahora, ¿por qué he mencionado el convenio? Porque el convenio posibilita, porque la OIT, por eso es interesante, tiene un comité de libertad sindical y un comité también de expertos, ¿no? Estos comités son de alto nivel técnico y son los que resuelven las quejas que los trabajadores organizados pueden hacer. Y si ustedes observan esa torta, pues miren la cantidad de quejas más es en América Latina y África. Bueno, no voy a entrar en detalle, simplemente lo que quiero decirles es que a nivel nacional los trabajadores pueden hacer esa queja. ¿Por qué digo esto? Porque voy a volver a un tema que en el caso del decreto ley 25593, ¿se acuerdan ustedes todavía, no? Que está vigente, a pesar que está con texto único ordenado, pero ese decreto ley fue observado por este comité y que lo voy a desarrollar enseguida, ¿ya? Para acabar ya mi posición. Bueno, ahora sí, creo que estoy excediendo. Tengo todavía, ¿no? ¿Llegó la profesora? Sí. ¿Y dónde está? Adelante, profesor. ¿Seguro? Perdón. Bueno, ya termino, en 5 minutos. A ver, si avanzas. Entremos aquí en la última diapositiva. Los retos nacionales. Cuando hablo de retos, es que estamos pensando en desafíos. Tenemos que hacer algo. Y ya no voy al lado social solamente, ya mencionó Diego. Yo me voy a centrar más a lo jurídico, que los amigos han venido para contar, me imagino, migrantes. Pero bueno, no está mal. ¿Qué cosa es? A ver, en primer lugar, ellos te han cantado chino, en fin.
pues se aprobó la Constitución del 93, el 92, entre el 93, y esa Constitución, efectivamente, como dijo Diego, pues hay dos artículos importantes. El artículo 28, para todos, reconoce el derecho colectivo, pero también el artículo 42, para el sector público. Aunque ahí hay un problema que el tribunal lo resolvió, ¿no? Porque no lo dice la negociación colectiva, sobre de derechos sindical y bueno, pero eso ya el tribunal ha resuelto con el concepto de la tridimensionalidad del derecho colectivo. El derecho colectivo no puede entenderse si no son 13, o sea, no hay manera. Ahora bien, dicho esto, entonces, del año 92, por razones obvias, es un decreto ley 25593. Este decreto ley era un decreto ley muy restrictivo, tan restrictivo que justamente quebranta o incumple el convenio 87, ¿correcto? Y vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué cosa hicieron? Bueno, ese mismo año, quiero que ustedes se den cuenta ahí, ese mismo año se aprueba su reglamento, ¿correcto? El mismo año. Ahí está, el 011, del mismo año. Ahora bien, pero ya cuando entramos en democracia, del 2000, 2001, pues, a ver, previamente al 2001, 2003, quien estaba en el gobierno nunca hizo caso de las quejas, que era una queja fundada, muy técnica, es interesante que ustedes vean, pueden verlo en internet y lo encuentran ahí. Son como 16 puntos que la OIT observó al decreto. Solo dos para muestra un botón, ¿ya? El decreto ley establecía que cualquier asamblea, escuchan eso ustedes, ya lo escuchan, asamblea de trabajadores tenía que estar fedateada. ¿Por qué? Por un notario. ¿Y eso qué significa? Violentar el artículo 87 que señala que no tiene ninguna injerencia del Estado, no puede colocarte eso, además que era costoso, ¿no es cierto? Y otro, es decir, que ya es más chistoso, porque ellos son los culpables, establecían o señalaban que las asambleas no debían ser más allá de las 11 de la noche. Era lo que les importaba por la salud de los trabajadores. Claro, los dirigentes son unos sinvergüenza porque dicen a su mujer, no, me voy 3 días de asamblea. Y mentira, está por ahí escondido, ¿no? Entonces, claro, pero eso no interesa, ¿no? Yo sé que hacen mucha trampa los dirigentes, pero eso no interesa. Acá el fondo es que tú no le puedes obligar tal o cual conducta. Eso es injerencia directa. Solo 2 ejemplos. Hay varios, no puedo porque no hay tiempo. Pero aquí viene el tema legal. Mira, escucha. A ver. Por ahí en el 2003, en medio del alcohol, etcétera, con un inútil ministro de Trabajo, aprueba la ley 27.912. Lo cual estuvo perfecto. ¿Por qué? Porque esa ley levanta las observaciones, pero ojo, y faculta el texto único ordenado. ¿Por qué texto único ordenado? Porque claro, tienes el decreto de ley y tienes esa ley, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un solo texto. ¿Y cuál es ese texto? Es el decreto supremo 010. Ya está. Pero ¿qué ocurre ahí? ¿Cuál es la desgracia? A ver, ¿quién puede observar? A ver, tú, dirigente. Eso no hace nada, los dirigentes. No es la primera vez que trato este tema. Yo le digo a los dirigentes, hagan algo, no pueden dar vergüenza. ¿Por qué? Porque como el texto único ordenado no aprueban el reglamento está igual. Tan igual que recién el año pasado, el 22, se tuvo que modificar. No sé si me entienden, ¿no? Si tú tienes una ley, ¿el reglamento qué hace? El reglamento es verdad que no puede superar la ley, todo lo que quieran. Pero también es verdad que el reglamento lo que hace es amplía una ley, ¿no es cierto? O sea que es el espíritu de la ley. El reglamento no puede ser distinto. Entonces, si tú estás levantando observaciones y modificando la 25.593, pero te quedas con el reglamento, simplemente no se cambió nada. Y tanto es así que ahora me van a decir cuando veamos el
arbitraje? Pues el arbitraje no era potestativo, el tribunal tuvo que crearla. El artículo 71 del decreto supremo del 92, o sea, que no se tocó nada, establecía eso, que era el arbitraje voluntario. Bien, pero el error también del año 92, del año pasado, del 2022, ¿cuál sería el error? Yo que hubiera hecho, me convocaron para ser ministro, que dije que no, ahora mismo también pasaron un nombre, pero prefiero un gobierno democrático, en fin. Pero es que no sé, falta una asesoría técnica, ¿no? Porque mire, el decreto supremo, el 014, yo los invito a revisar. ¿Qué cosa hace? Efectivamente, parece que estuvieron en mi charla, se dan cuenta del problema y dicen, hay que derogar el decreto supremo, el 011. Pero no la derogan, ¿saben lo que hacen? La derogan artículos, casi todos los artículos, y quedan bien. O sea, es un absurdo. O sea, tú tienes que usar el 011 y a su vez el 014. Cuando es algo más simple, si puedes derogar la ley, el decreto de ley, y aprobamos la ley general de derecho colectivo, punto. Miren, un trabajador, esto no lo entiende un trabajador, ¿no? Digo, un verdadero trabajador, ¿no? Que está 8 horas haciendo riqueza. Algunos alumnos no lo entienden, alguien es un trabajador chino, ¿no? Cuando el derecho laboral tiene que ser fácil, accesible, tiene que ser una cosa dinámica. Bien, termino con dos retos, ya, porque ya no tengo mucho tiempo. A ver, avancen por favor. Un primer reto, lo que hago, termino con dos retos, ya, porque ya no tengo mucho tiempo. A ver, avancen por favor. Un primer reto, lo que hago, dijo Diego, ¿no? El modelo sindical tenemos que cambiar. Pero cuando hablo del modelo sindical, digo, no me voy solo a la ley, o sea, de variar de 20 a 21 o bajar a 18. No. Yo voy al tema de que en Perú hay un tema muy fuerte de la informalidad. Pero no solo informalidad, hay ilegalidad. Tú contabas de casos personales, ¿no? Muy tristes. ¿Cómo puedes dormir? Pero bueno, él cuenta sus casos personales, atormentados, porque efectivamente, eso no es informalidad, eso es ilegalidad. Entonces, lo que tenemos que resolver es un problema del modelo sindical, no podemos estar así, no puede ser que se prohíba la unión sindical, que se persiga la unión sindical. No se puede construir una sociedad democrática. Bien, y lo último, ya, porque esto ya lo dijo Diego algo. Aquí me quiero tener un poquito para que los dirigentes se vayan con algo, ya, con ideas, ¿no? Mire, señores, el arbitraje, ahora existen tres tipos de arbitraje, ¿no? El arbitraje voluntario, el obligatorio y el potestativo. Pero el potestativo no existía hace años en el Perú. Eso lo creó el tribunal. Por eso lo critican, dicen que no debe crear. Bueno, el tribunal anterior, no es todo sinvergüenza, ¿no? Creó el arbitraje potestativo. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento para crear un arbitraje potestativo? Es que si tú tienes un modelo sindical de sindicatos pequeños, algo dijo Diego, que los sociólogos le llaman sindicato de bolsillo, tú puedes negociar siendo un pequeñito con una empresa de 3.000 el Estado, porque el Estado le paga al mediador, el Estado le paga al conciliador, y no le puede pagar al árbitro. ¿Qué te parece a mí? Es verdad que está contra nuestro bolsillo, pero hay que ser coherente, ¿no? Me han pedido retos, pues ahí tienen los retos. Y para terminar, ya me voy a explicar, solamente mostrarles. A manera de conclusión, no se nota arriba. Bueno, simplemente decirles que estos cambios no lo veamos solo con interés sindical, ¿no es cierto? Veámoslos como ciudadanos, veamos que estas instituciones son interlocutores sociales, que pueden ayudar a tener un Estado democrático, a tener un Estado social de derecho. Esa es un poco la idea, ¿no? De incorporarlo, de financiarlo, de pagar los árbitros, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que solo así podríamos avanzar, porque de lo contrario, cada vez pues, los sindicatos tienen menos vida, ¿no? Bien, esa era un poco la idea.